Bienvenidos a un nuevo video de Rema del Espíritu. Como cada semana estamos aquí para traerle palabra de vida a cada uno de ustedes. En este día les invito a suscribirse a cada uno y activar la campanita de la notificación. Y no solamente eso, también comentar, ahí poner tu petición que nosotros lo estaremos leyendo y accediendo a todo lo que tú nos pidas. A mí me escribieron pidiendo una oración y yo la hice. O sea, si tú estás viendo este video, quiero que sepas que ya lloré por ti, varón, esperando que Dios responda pronto a tu petición. Como cada semana, Juan Carlos Félix, Heuri Pérez y Víctor Hernández. Gloria a Dios, aleluya. Estamos contentos de estar aquí en esta semana, ya que teníamos unas 2 semanas ausentes, alabado sea Dios. Pero estamos aquí contentos de volver a llevar la palabra a aquellos que la escuchan, a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Y hoy queremos compartir un tema muy especial. El tema es volviendo al diseño original. Volviendo al diseño original. Y para ello quiero tomar como base bíblica el libro de Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Y leemos en el nombre de Jesús. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados según Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gloria al Señor. Hay unos puntos especiales en este texto con relación a este tema, y es hechura. Cuando hablamos de hechura, hablamos de hacer, de crear algo. Alabado sea Dios. Y también la palabra identidad. Cuando hablamos de identidad es que tú tienes una personalidad, algo que viene contigo en tu diseño. Y propósito, ¿por qué tú fuiste creado? Hay gente que necesitan volver al diseño original, pero hay otros que necesitan reestructurar el diseño original. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando hablamos de hacer, de crear, vemos en Génesis, cuando Dios crea el hombre, dice que lo crea a imagen y semejanza de Él. Está hablando de que Dios te creó a ti conforme a como Él es, al diseño de Dios. O sea, tú y yo tenemos un diseño, tú y yo tenemos un diseño que fue creado en el cielo. También tenemos una identidad. ¿Cuál es la identidad? Aquí lo dice en el verso, que dice, creados según Cristo Jesús para buenas obras. O sea que tenemos la imagen de Cristo impregnada en nosotros para que para buenas obras. Hay gente que no se identifican con esto. Y estamos claros. ¿Por qué? Porque no tienen identidad. Y porque fueron creados, pero todavía ellos no están modelando la imagen de Dios en su vida. Y nosotros tenemos que modelar la imagen de Dios. Si tú y yo fuimos creados por Dios, tenemos que modelar la imagen de Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Si tú y yo fuimos creados por Dios, si tú y yo fuimos diseñados por Dios, tenemos que caminar de acuerdo y en base a ese diseño, en base a ese modelo, en base a ese molde. Hoy en día hay gente que ha perdido el diseño de Dios. Hay gente que tiene que reestructurar el diseño original. ¿Y cuál es el diseño original? Es ese hombre que busca a Dios íntimamente. El diseño original, ese hombre que está antes de entrar en el pecado. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. El diseño original es ese hombre que se guarda para Dios, que se aparta y que vive conforme a los rudimentos que Dios ha establecido en su palabra. Ese es el diseño original. Y muchos de nosotros necesitamos volver. Necesitamos encarrilarnos de nuevo. Preguntar por la senda antigua y caminar por ella. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Qué es lo que nosotros estamos imitando hoy en día? ¿Cuál es la imagen que estamos modelando? Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Es una gran realidad lo que habla nuestro hermano Víctor, referente a la pérdida de la originalidad con la que fuimos creados. Ahora, ¿cómo usted y yo podemos recuperar esa originalidad, vale la redundancia, de nuestra creación? ¿A través de quién? A través de Cristo. Porque recordemos que a causa del pecado, nosotros perdimos esa originalidad de la creación de Dios en nuestra vida. El Señor nos creó para no ver muerte, para ser eternos. Pero a causa del pecado,
se nos acortaron los días en la tierra, la muerte entró a enseñorearse del hombre. Ahora, cuando Cristo viene y muere, dice la palabra que el velo del templo se rasgó en dos, dando a entender que ya el Señor nos abría la puerta para poder tener una relación nuevamente con nuestro Dios, que la habíamos perdido a través del pecado. Usted que nos está viendo, es necesario que entienda que de la única forma que usted puede volver a la eternidad es a través de Cristo, porque fue el que pagó un precio bien alto en la cruz del Calvario, a fin de que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, según nos habla Juan acerca de esto. Y es necesario que hoy usted tome conciencia de lo que estamos hablando, que todos aquellos que van para el cielo son los que entran nuevamente a su diseño original, y esto solamente se logra a través de Cristo, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es por mí. Entiéndalo, Jesucristo quiere devolverte el diseño original. Ven a Él para que tú puedas recibir vida eterna. Amén, es así. Y tocando una parte del Génesis, vemos que cuando el hombre peca, inmediatamente ahí es que se empieza a perder el diseño original. ¿Y qué le dijo la serpiente al hombre cuando le propuso que comiera del árbol prohibido? Dios te dijo: no comas de ese árbol, porque si tú lo comes, tus ojos se van a abrir y tú serás como Dios. Y el hombre inmediatamente entra en ese diseño y dice: no, pues yo quiero probar. Pero si no vemos en ese texto, entonces el hombre quiso ser igual a Dios en ese contexto, porque eso fue lo que la serpiente le dijo: tus ojos se van a abrir y tú vas a ser igual a Dios. Y en este tiempo eso es lo que estamos viviendo. O sea, en este tiempo se vive sin Dios y queriendo ser igual a Dios. O sea, tomando mis decisiones propias, no consulto, hago lo que yo quiera. Y en ese contexto, yo no necesito a Dios en mi vida, no necesito a Jesús. Yo tomo mis propias decisiones. Yo no necesito un consejo ni siquiera de la Biblia, de nadie. Y eso es lo que tomó la serpiente, hizo en Eva, y por eso muchos lo están viviendo, independientemente de que ya Jesús restauró esa parte. Ahora, ¿cómo tú recibes la restauración? Acercándote a Jesús, como dijo nuestro hermano. Que el hombre deje de vivir su vida pecaminosa, que el hombre deje de caminar en sus propios pasos, que al final lo llevan al mal, lo llevan a una vida sin Cristo, y que empiece entonces y tome el camino de la verdad, como dijo nuestro hermano, el camino de la redención, el diseño original, el cual Dios puso la esencia en el hombre. El hombre perdió todo eso, pero recuérdense que Jesucristo en la cruz del Calvario lo restaura y le devuelve al hombre la cercanía con Dios, la gracia con Dios. Pero el hombre en este tiempo se ha olvidado de eso y ha querido caminar solo. Entonces, todo el trompiezo que el hombre tiene ahora es porque ha querido caminar solo. Por eso usted ve que en este tiempo Jesucristo dijo que llegarán los tiempos donde por el amor de muchos, o sea, por la maldad de muchos, el amor de otros se enfría. Porque ahora mismo tal vez para yo conseguir cualquier meta terrenal, porque recuérdate que el hombre que se alejó de Dios está aspirando a metas terrenales, no metas espirituales. Jesucristo dijo que Él se iba haciendo morada en el cielo. O sea que tendremos un lugar en el cielo, tendremos un paraíso en el cielo. Pero el hombre que anda sin Dios solamente está pensando en lo que va a conseguir aquí en la tierra y no le importa hacerle daño a nadie ni a quien le haga daño. Es simplemente cometer su objetivo. Y al final eso lo va a llevar a una muerte sin Dios. Que por eso te estamos dando el consejo ahora de que vuelva al diseño original, de que en tus propósitos incluya a Jesús y lo ponga a Él a liderar tu vida, y verás como todo en ti va a cambiar en el nombre de Jesús. Amén. Volviendo al diseño original, Dios es un Dios de diseño. Dios es un Dios de proyectos, de orden, y Él nos hizo conforme a su diseño. Ahora, nos corresponde a nosotros conocer cuál es el diseño de Dios. Cuando hablamos de diseños, sabemos que diseño es el plan de acción detallado que Dios ha hecho en nosotros, que Dios ha programado. Para hacer un diseño hay que tener imaginación, hay que tener creatividad, y Dios lo tuvo. Ahora, ¿qué sucede? Que el texto que leyó Víctor dice que fuimos creados según Dios. Y se vuelve a repetir esa palabra
en el libro de Efesios 4:24, cuando el apóstol dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado junto a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. ¿Cuál es ese hombre creado según Dios? La Biblia dice en Génesis capítulo 1, verso 27, que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese fue el diseño de Dios. Ahora, aquí dice, habla de un viejo hombre. ¿Cuál es ese viejo hombre? El viejo hombre se originó en el Edén, pero no en el Edén que fue plantado en el jardín, en la tierra, sino el Edén espiritual. Cuando hubo alguien que quiso parecerse igual a Dios y dijo que en su corazón, y subiré al monte de Jehová y me sentaré a su lado y seré semejante al Altísimo. Ahí se origina el pecado, ahí se origina ese pecado que provocó que muchos ángeles también fueran engañados y despojados del cielo. Entonces ahí habla de dos hombres, viejo hombre, y Dios dijo, no, hay que hacer un hombre ya con otro modelo, que sea nuestra imagen. ¿Por qué Dios determina hacer un hombre conforme a su imagen? Bueno, porque hubo alguien que quiso ser semejante al Altísimo, quiso ser semejante a Él. Pero para Dios evitar ese problema y también darle un bofetón sin mano a esa persona que quiso ser semejante a Él, dijo, vamos a hacerlo conforme a nuestra imagen, pero también conforme a nuestra semejanza. Cuando la Biblia habla de imagen, utiliza la palabra selén en el hebreo, que significa sombra. Significa sombra. O sea, cuando Dios dice, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen, está diciendo conforme a mi sombra. ¿Qué sombra? Es donde marca la silueta tuya. Cuando la luz te da, marca la silueta tuya. Tú no eres eso. Eso es lo que tú provocaste por la luz. Entonces nosotros no somos Dios, pero somos la imagen, somos la sombra. Cuando Satanás nos ve a nosotros, está viendo, es a Dios. Está viendo la silueta de Dios. Y nos dio semejanza. La semejanza, somos semejantes al Altísimo. Carlos decía que la serpiente se le aparece a Eva y le dice, y se verán igual a Dios. Eva no sabía, no tenía identidad. Por eso fue por donde ella. Pero todos sabemos que nosotros somos imagen de Dios. Y nos parecemos a Dios porque somos la sombra. Ahora, Pablo dice viejo hombre y nuevo hombre. La Biblia habla de tres tipos de hombres. Cuando se refiere a hombre en el hebreo, usa ish, que es varón. Usa también Adán, que es humanidad. Pero hay una palabra que se usa muy poco, que es Geber. La palabra Geber significa hombre espiritual, hombre de guerra, hombre valiente. Pero ese es el hombre que Dios diseñó según él, el Geber. Por eso es que en Jeremías dice, maldito el varón que confía en el hombre. Cuando dice esa palabra en el original quiere decir, maldito el Geber que confía en Adán. O sea, maldito el hombre espiritual que confía en el hombre humano, en el carnal, en el ordinario. Cuando tú y yo recuperamos el diseño de Dios, somos hombres inmortales, espirituales, guerreros, valientes. Somos hombres que vamos a caminar conforme a la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Y con esto culmino. Cuando Pablo dice en Romanos 12, verso 2, dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Dios lo que nos está mandando a nosotros es que nosotros tengamos una mente tan preparada que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios y que cuando hagamos algo sepamos que lo estamos haciendo alineado conforme a su voluntad porque tenemos la mentalidad que Él tiene, que Él preparó para nosotros, conforme a la imagen que Él hizo, conforme. Cuando tú y yo caminamos alineados al diseño que Dios puso en nosotros,
nosotros vamos a hacer cosas que Dios todavía no nos ha mandado, pero estaba en el corazón de Dios, de que se haga. Elías en una ocasión dijo, aquí no va a llover sino por mi palabra. Y Dios lo hizo porque ya estaba en la voluntad de Dios cerrarle los cielos al pueblo de Israel. Pero Elías, como tenía la mente de Dios, conocía la voluntad de Dios y lo declaró, y Dios ejecutó. Cuando tú caminas conforme al diseño, Dios no te va a decir que haga algo, pero ya tú vas a saber que Dios quiere que lo que Dios quiere que tú hagas, y tú lo vas a ejecutar porque tú estás caminando conforme al diseño que Él planificó. Gloria a Dios, así es. Y hablar de la mente de Dios y hablar de Jesucristo, se diría, bueno, pero que Jesucristo es Dios. Pero si hablamos de estos hombres, de estos apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando sabe que tiene que ir a Roma, y en el transcurso de ir a Roma hay vituperios, y él sabe que allá lo que va a ser es ejecutado, y aún así él decide ir a Roma. ¿Tú sabes por qué? Porque él dice que ese es el plan de Dios, porque ya Dios con él había tratado de que él tenía que ir a Roma, tenía que ir a apelar a César, y nada ni nadie detuvo el viaje de Pablo. Y fíjate que en el trayecto se anegaba, la barca donde andaban él y los reos se hundía parte de toda la embarcación, y hubo una gran tempestad allí. Pero vino el ángel de Dios y se le aparece y le dice, no tema, que ninguno de los que están contigo van a perecer. Cuando tú te encarrilas en el plan de Dios, aunque haya tormenta, aunque haya tempestad, aunque la barca quiera romperse, Dios está contigo, porque ese es el diseño de Dios, esa es la voluntad de Dios. Dios te va a respaldar, Dios va en tu barca, la barca no se va a hundir aunque se parte en 30 pedazos. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo decide ir, no es porque quizá él quiere, es porque es el plan de Dios. Y cuando tú y yo seguimos en el plan de Dios, en el diseño de Dios, aunque lo físico se desbarate, el plan de Dios te va a hacer permanecer en pie. El diseño de Dios te va a hacer permanecer de pie. No hay nada ni nadie. La Biblia dice que todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se ve. Y Pablo quizá estaba confiado en lo que no se veía, pero los que andaban con Pablo estaban confiados en la barca. Estaban confiando en sus provisiones. Y es por eso que el hombre está tranquilo debajo del barco. Y cuando el ángel se le aparece y dice, oye, no temas, es que nadie va a perecer. Es que todo está dentro de mi plan. Todo está dentro de mi diseño. Hay gente que tiene que entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios va a traer tormenta a este mundo físico. Va a traer tempestades, va a traer que la barca se hunda. Que no tanto se hunda, sino que también se rompa. Pero cuando Dios está en tu vida, cuando tú te has encarrilado en el plan de Dios, los que están alrededor tuyo también van a ver ese diseño de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Una tremenda realidad expresada por nuestro hermano Víctor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Nuestro hermano Julián ahorita comentaba acerca de una expresión del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 2, que dice así en el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya en el versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿dónde yo quiero encarrilar estos versículos? Estoy hablando con esos hermanos que en un momento dado volvieron a lo que es su diseño original. ¿Por qué? Porque le entregaron a su vida a Cristo en el pasado. Y quizás muchos de ustedes hoy en día están apartados. O sea, volvieron a perder su verdadera identidad en el Señor. Quizás porque tuvieron una debilidad y cayeron. Y hoy en día están en el suelo. No están en el Señor. Y han perdido esa identidad de Cristo en sus vidas. Y hay otros también que quizás están en el camino, pero no están caminando realmente como Dios quiere. Mira lo que el apóstol aconseja a sus lectores. No se conformen a este siglo. O sea, no se dejen llevar de la corriente, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, Aleluya. ¿cuándo sucedió la renovación de vuestro entendimiento? Cuando vinimos a Cristo. Nuestro entendimiento fue cambiado. Ya fuimos renovados. Ya fuimos nuevamente injertados
a la rama de la salvación que es el Señor. Ya se nos entregó por medio a Cristo la eternidad, bendito sea el Señor. Pero ¿por qué hablo con ustedes específicamente? Porque todavía están a tiempo de volver a su diseño original. Dios no te diseñó para estar en el suelo, para estar cogiéndole palo al diablo y sufriéndole al diablo, que el Señor lo reprenda. El Señor a ti te diseñó para que tú gobiernes. Y no te estoy diciendo con esto que no van a llegar tiempos de proceso. Claro que van a llegar, porque a todos nos llegan individualmente. Cuando Dios decide moldearte en cierta área de tu vida, Él te permite un proceso. Pero no es para que tú la vida entera la vivas en una batalla, sufriendo por los palos del maligno. No, ese no es el diseño de Dios para ti. Dios te creó y te formó con un propósito determinado. Ahora, que tú te hayas conformado a este siglo, como habla el apóstol Pablo, la corriente de este mundo, que más la vanidad de este mundo que lo espiritual, lo que no perece, entonces ya hay un problema. El Señor te está llamando a que vuelvas a reestructurar el diseño en Cristo. Estás a tiempo todavía. El Señor te está llamando porque Él quiere devolverte el diseño. Porque como dije anteriormente, solamente los que estén en el diseño original son los que van a escuchar las trompetas aquel día. Bendito Amén. sea Dios. Amén, es así. Y el diseño original nos lleva a creer que lo imposible se hará posible. Cuando tú estás en el diseño original, cuando ya tú conociste a Cristo, no importa los problemas que vengan a tu vida, tú tienes una solución para ese problema. Tú sabes que esa solución la tiene Jesús en sus manos. Y eso es lo que causa. Y esa es la fe que tenemos nosotros cuando estamos en el diseño original. El hombre que no esté en el diseño original se vuelve loco, no haya que hacer, quiere resolver todo por sus propias manos, no sabiendo que solamente Jesús es el único que puede traer paz a los corazones. Si tú miras, cuando Pedro y Juan se acercaron al paralítico que estaba pidiendo en la puerta del templo, ellos le dieron de lo que ellos tenían. Ellos recibieron el bautismo y el diseño original vino a ellos. Y por eso ellos dieron sanidad al paralítico. Por eso dice la Biblia que la sombra de Pedro por donde pasaba sanaba a los enfermos. Por eso Pablo dijo, yo tengo que llegar a Roma, aunque el barco se hunda, yo tengo que llegar a Roma, porque ese es el diseño, ese fue el llamado. Ahora, ¿cuál es tu llamado? ¿A qué Dios te llamó? Hasta que tú no te acerques a Dios y te alinees al diseño original, Dios no te puede mostrar cuál es tu diseño en esta tierra. El diseño original se muestra alineándose los pasos, y Dios entonces mostrará ese diseño por el cual Él te creó en esta tierra. Nadie llegó a esta tierra de carambola, como decimos nosotros, de paracaídas. Todo el mundo llegó con un propósito, todo el mundo llegó con un diseño, todo el mundo llegó con promesas. Por eso cuando tú naciste en esta tierra, de repente te vistieron, de repente te amamantaron. Tú no sabías que eso iba a suceder, porque todo estaba destinado, ya Dios había preparado todo para ti. Pero ¿qué sucede? Satanás se mete, te aleja del diseño de Dios, porque Él no quiere que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Pero cuando tú te acercas a Dios, y viene la revelación. Entonces tú empiezas, como dice Julián ahorita, a creer que lo imposible se hace posible. Y tú empiezas a llamar a cosas que no son como si fuese. Y tú empiezas a entender que los milagros pueden suceder. Amén. Y tú empiezas a entender que si tú oras, tu familia que no conoce a Cristo puede venir a Cristo. Y es el diseño original al que Dios te quiere llevar. Como dijo el hermano Jory, si tú en algún momento conociste a Jesús y tal vez el camino te agotó y te cansaste, debe volver atrás y volver al diseño original por el cual Dios te ha llamado y te ha creado, en el nombre de Jesús. Amén, amén, es así. Yo les solto a cada uno de ustedes que vuelvan al diseño original. ¿Cómo se hace eso? Dice la Biblia, Jehová hablando, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y seguidla. Retoma lo que tú dejaste de hacer, como decía Henry, que te convertiste, seguiste a Cristo por un tiempo y te apartaste. Ha llegado el momento de que tú vuelvas al diseño original. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó este espacio de Rema del Espíritu con este tema maravilloso que sé que será de bendición para tu vida. Te recuerdo compartirlo con tus amigos, familiares, en todos los grupos que tú tienes en WhatsApp. Y si no te has suscrito, suscríbete, dale like, activa la campanita para que cada vez que subamos un video, tú puedas ser el primero en verlo.
Dios se le bendiga, Dios se le guarde hasta el próximo segmento, hasta el próximo video. Dios se le bendiga. Bendiciones.